Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. Quien les habla, el tecnólogo médico Felipe Bravo. Hoy vamos a ver todo lo que son las enfermedades desmielizantes, ya que son un grupo de enfermedades que atacan la sustancia blanca, en particular la vaina de mielina, ya el sistema nervioso central. Agradecimientos al tecnólogo y profesor también, Alejandro Cerda, que nos facilitó el material. Decir que la mielina es esencial para la función neurológica óptima. Actúa como aislante eléctrico, mejora la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, aumenta la eficiencia energética de los nervios y su daño puede conducir a disfunciones significativas. Bueno, en la presente diapositiva observamos un esquema que ilustra una sección de un axón neuronal, el cual está envuelto por una estructura conocida como la vaina de mielina, esta que viene acá en el centro. Esta envoltura lipoproteica es fundamental en la neurofisiología, ya que su función trasciende la simple protección física del axón, que es importante. La vaina de mielina está compuesta por segmentos individuales formados por células gliales, ¿ya? Que en el sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann y en el sistema nervioso central oligodendrocitos. Cada uno de estos segmentos está separado por pequeños intervalos, ¿ya? Denominados nodos de Ranvier. Y estos nodos son de vital importancia para el proceso de la conducción nerviosa. La conducción saltatoria es un proceso que permite la rápida transmisión de impulso nervioso, y veremos cómo la desmineralización interrumpe este proceso, afectando la comunicación neuronal y llevando a síntomas neurológicos variados. Entonces, la conducción saltatoria son los saltos de la conducción de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier. Importante decir que existen varias enfermedades desmielinizantes, ya no solamente una, y que afectan tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Hoy nos vamos a centrar en algunas de las más comunes, incluyendo la esclerosis múltiple, para entender sus impactos clínicos y funcionales. Entonces, acá podemos ver una visión más integral de las enfermedades desmielinizantes que afectan el sistema nervioso central. Si se fijan, es un espectro de trastornos neuropatológicos, ¿ya? Donde la desmineralización es el fenómeno patológico central. Estas enfermedades pueden ser categorizadas en 4 grandes grupos, cada uno con mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas distintas, lo que subraya ya la heterogeneidad de estos trastornos. Entonces, primero vamos a tener las enfermedades inflamatorias e inmunológicas, que representan un grupo en el cual el sistema inmunológico del cuerpo ataca erróneamente y daña la vaina de mielina. En este grupo se va a incluir lo que es la esclerosis múltiple, que es la enfermedad desmineralizante más conocida, caracterizada por los episodios de inflamación y desmineralización a lo largo del cerebro, y la médula espinal también. Otras condiciones como la neuritis óptica y la encefalomielitis aguda diseminada, ADEM, también se encuadran aquí, ¿ya? Junto con trastornos sistémicos como el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de Sjögren, los cuales pueden afectar al sistema nervioso central junto con otros órganos. En segundo lugar, las enfermedades infecciosas que conducen a la desmineralización son causadas por patógenos que invaden y dañan el tejido neural, ¿ya? Ejemplos notables incluyen lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, que pueden llevar a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el virus linfotrópico humano T, etc., ya que está asociado a lo que es una parapecia hepática tropical. El tercer grupo es la enfermedad de granulomatosa, que incluye condiciones como la sarcoidosis o la enfermedad de Wegener, donde la formación de granulomas puede afectar el tejido nervioso, ¿ya? Y causar la desmineralización. Entonces, a menudo estos trastornos son sistémicos y pueden afectar múltiples órganos del sistema nervioso central. Y por último se encuentran los trastornos de la mielina y las enfermedades tóxicas metabólicas, ¿ya? En este grupo incluye enfermedades genéticas como la leucodistrofia metacromática, la enfermedad de Krabbe, donde efectos enzimáticos o mutaciones genéticas llevan a la acumulación de metabolitos que dañan la mielina, además de deficiencia de nutrientes esenciales como la vitamina B12 o la exposición a toxinas como el monóxido de carbono, radiación, también pueden causar un daño desmineralizante. Entonces es crucial conocer todas estas enfermedades que requieren enfoque diagnóstico y terapéutico diferenciado, ¿ya? Reflejando lo que igual es compleja la fisiopatología de la enfermedad desmineralizante, ya que son varios trastornos, y cada trastorno es esencial para desarrollar estrategias y tratamientos efectivos, para mejorar los resultados, ya sea en los pacientes que son afectados por estas condiciones. Entonces la desmineralización pone en marcha cambios funcionales que son importantes para las características clínicas, pero no se explican fácilmente por los cambios inmunológicos o radiológicos.
La ubicación de una placa entonces predice qué sistema se verá afectado, como motor versus sensorial, visual versus táctil, pero no cómo se verá afectado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy con esto, que las lesiones en la sustancia blanca periventricular pueden estar asociadas, por ejemplo, con alteraciones en la conducción de impulsos que afectan la función motora, sensorial o visual, dependiendo de los haces de fibra nerviosa específico involucrado. Las placas ubicadas, por ejemplo, en la región del nervio óptico pueden predecir trastornos visuales, mientras aquellas que están ubicadas en la médula espinal a menudo se correlacionan con déficits motores o sensoriales. ¿Ya? Sin embargo, lo que no se puede predecir con la misma precisión es cómo exactamente se verá afectada la función, pues la redundancia y la plasticidad del sistema nervioso central a menudo va a permitir una compensación funcional hasta cierto punto. Entonces, cuando se ve lesionada la vaina mielina, se van a generar alteraciones estructurales. ¿Ya? Se pierde la eficiencia de los nervios para conducir el impulso eléctrico desde y hacia el cerebro, ocasionando que aparezcan síntomas. Comenzaremos con un vistazo histórico a la esclerosis múltiple, que es la enfermedad desmielinizante más común en el sistema nervioso central. La primera descripción conocida data del siglo XII aproximadamente, y a lo largo de los años la comprensión de la esclerosis múltiple ha evolucionado significativamente. En la obra del viejo libro de los portentos se menciona una mujer vikinga que respondía al nombre de Haldora, que sufrió ceguera y trastornos del habla. Y hay razones para creer que la esclerosis múltiple aparece en individuos escandinavos antes del siglo XI y que fue diseminada por los vikingos en Europa. Buena serie acá. El médico francés Jean-Martin Charcot, que vivió de 1825 a 1893, padre de la neurología, se le atribuye la concepción moderna de la esclerosis múltiple, ya quien asimiló la investigación y conceptos previos que, sumado a sus pesquisas, le permitieron reconocer esta enfermedad como una entidad única. Estudió a una de sus asistentes que sufría de temblores y otros síntomas neurológicos, como movimientos anormales de los ojos y también visión borrosa. Y durante la autopsia de esta mujer, descubrió que en su cerebro habían placas o cicatrices que son característicos de la esclerosis múltiple. ¿Ya? Detalló los hallazgos clínicos y patológicos, enfatizó en el concepto de desmineralización y determinó la forma de recaída-remisión. Y expresó el rol que la fibra desmineralizada es capaz de tener en la conducción nerviosa, o sea, de la vaina de mielina. La reconoció como una enfermedad en 1868 y la denominó esclerosis en placa. Y estableció 3 síntomas clínicos, ya que son los característicos de la esclerosis múltiple, que se le dice triada de Charcot. Que está la disartria, que la disartria es un trastorno del habla que resulta de una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla, ¿ya? Que está caracterizada como por la dificultad para articular palabras de manera clara, que puede ser causada por debilidad, parálisis o incoordinación de los músculos del habla, como los músculos de la lengua, los labios y la laringe. ¿Ya? Es típicamente una manifestación de la enfermedad neurológica que afecta las áreas motoras del cerebro o sus conexiones. Y pueden ser observadas también en esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, ACV, ¿ya? O después de una lesión cerebral traumática también. La ataxia se refiere a la falta de coordinación muscular durante movimientos voluntarios, como por ejemplo lo que es caminar o alcanzar objetos. Y este trastorno del movimiento puede ser resultado de una variedad de enfermedades y lesiones que afectan el cerebelo también, que es parte del cerebro, que controla la coordinación, el equilibrio, etc. Los síntomas pueden incluir un caminar tambaleante, dificultad para hablar, movimientos oculares anormales, etc. ¿Ya? Y el temblor, que el temblor es un movimiento rítmico, oscilante, involuntario de una o varias partes del cuerpo, ya que ocurre cuando los músculos se contraen y relajan rápidamente. Importante decir que no se sabe si la esclerosis múltiple tiene una sola o múltiples causas y no se ha identificado todavía un desencadenante etiológico específico. No obstante, sí se han encontrado varios factores de riesgo que son genéticos y ambientales que los vamos a ver más adelante. La distribución por sexo y edad, por razones desconocidas, aproximadamente 3/4 de las personas con esclerosis múltiple son mujeres, como es común en enfermedades que se consideran autoinmunes. Y existen varias hipótesis referentes a las causas de esclerosis múltiple, ya como genéticas, ambientales y también autoinmunes.
Entonces, la primera hipótesis, que es la hipótesis genética, dicen que las personas con un pariente de primer grado afectado, es decir, padre, madre, tienen un riesgo de 2 a 4% de desarrollar esclerosis múltiple, en comparación con el riesgo aproximadamente de 0,1% de la población general, ¿ya? ¿Y dónde está el tema de la hipótesis genética? Está en el brazo corto del cromosoma 6. También existe una susceptibilidad racial, ya siendo la raza blanca o caucásica la más predispuesta a padecer esta enfermedad de esclerosis múltiple. Bueno, y la hipótesis ambiental, se han detectado mayores frecuencias entre los 40 y 60 grados de latitud al norte, ¿ya? O sea, Europa, Rusia y parte de Estados Unidos, Canadá. Y hay una asociación entonces entre la esclerosis múltiple y los climas fríos, la humedad y la lluvia. Bueno, hay una contribución significativa que hizo el doctor John F. Kurtzke, que definió ya en el campo de la neuroepidemiología con su clasificación en el riesgo de la esclerosis múltiple, basada en la prevalencia geográfica. Bueno, este doctor identificó un patrón de distribución latitudinal de la esclerosis múltiple. Según este doctor, las zonas de alto riesgo se definen por una prevalencia que excede los 30 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Estas zonas se destacan como predominantemente a las líneas más alejadas del Ecuador, incluyendo como el norte de Europa, el sur de Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, etc. ¿Ya? La prevalencia de esta región entonces sugiere un papel como significativo en los factores ambientales, genéticos, una combinación de ambas también en la patogénesis de la enfermedad. Las áreas de riesgo medio, con una prevalencia de 5 a 25 casos por cada 100.000 habitantes, demuestran una distribución más variable, ¿ya? Que puede estar influenciada por factores como de migración, los cambios socioeconómicos, eh, la mejora en la precisión diagnóstica también, etc. Bueno, y las zonas de bajo riesgo son 5 casos por cada 100.000 habitantes y están cerca de la línea del Ecuador. Esto incluye parte de Asia, África, América del Sur, etc. Entonces, a lo largo del mundo se describen prevalencias disímiles, ¿ya? O sea, zonas de alta prevalencia, que es América del Norte, la mayor parte de Europa y Nueva Zelanda, entre otros, y prevalencia intermedia, que es gran parte de Latinoamérica. Y las zonas de baja prevalencia, Asia, incluida Rusia, y gran parte de África, ¿ya? También Italia, Noruega y parte de todo lo que es el cono sur. No existe un consenso entre los investigadores sobre la causa o incluso qué sistema o tipo de célula podría ser la zona cero, ¿ya? Es decir, donde comienza esta enfermedad. Algunos la caracterizan como una disfunción oligodendroglial y también una disfunción de las células T, que conducen a un edema y luego al fenómeno de desmielinización. Pero importante que aún así no está claro si la desmielinización inflamatoria es un evento primario o secundario dentro de este proceso de la enfermedad, ¿ya? La mayoría de los tratamientos se dirigen al sistema inmunitario o a la barrera hematoencefálica en sí. Y el manejo de los síntomas neurológicos a través de la modulación de la excitabilidad axonal también juega un papel súper importante en el tratamiento de los pacientes. Y bueno, según esta teoría, la esclerosis múltiple es el resultado de una respuesta anómala e inapropiada del sistema inmunológico contra los componentes propios del sistema nervioso, ¿ya? Esta respuesta autoinmune está impulsada predominantemente por las células T autorreactivas. Estas células, que normalmente desempeñan un papel protector contra los patógenos, erróneamente reconocen las proteínas de la vaina melina como antígenos extranjeros y en consecuencia inician un ataque inmunológico contra los oligodendrocitos y las células responsables de la producción y mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. Los oligodendrocitos dañados van a desencadenar mecanismos de apoptosis, un proceso programado de muerte celular, que resulta en la fragmentación y pérdida de estas células, ya que de los oligodendrocitos. Además, los macrófagos que se activan forman una célula inmune fagocítica que contribuye a la destrucción al engullir estos restos celulares, los fragmentos de mielina, exacerbando el daño del tejido conectivo, ¿ya? Esta compleja interacción entre la célula inmunitaria y los componentes del sistema nervioso central va a conducir a la formación de las placas desmielizantes, que son hallazgos característicos de la esclerosis múltiple. Entonces hay una reacción linfocitaria y mononuclear en el parénquima del sistema nervioso central. Se produce una desmielinización con conservación de los axones y hay daño del oligodendrocito con proliferación astrocítica. ¿Ya? Siempre está presente un grado variable de destrucción axonal.
Y los hallazgos anteriores, junto con la pérdida de la mielina, entonces, toda esta reacción de los astrocitos con los oligodendrocitos y las células T dañando estos oligodendrocitos, más la pérdida de la mielina, van a constituir la placa de desmielinización. También hay un evento de remielinización que va a tender a ser incompleta, sobre todo si hay episodios repetitivos de desmielinización, ¿ya? Y la pérdida de los oligodendrocitos, también como la alteración de la remielinización, esto va a conllevar a que haya una discapacidad relacionada con la recaída, es decir, que el paciente no se va a mejorar completamente después de una remielización, ya que sus oligodendrocitos no vuelven al 100% y aparte vuelven nuevos episodios de desmielinización, es decir, vuelve a atacarse la vaina de mielina. Bueno, los signos y síntomas de esta enfermedad hay que tener claro que es un brote. El brote es la aparición de la disfunción neurológica de más de 24 horas, ¿ya? El tiempo entre dos brotes no puede ser inferior a un mes y se puede presentar con diferentes síntomas. ¿Y qué es remisión? La remisión es la desaparición de los síntomas, ya permaneciendo un mes libre de síntomas. Es decir, vamos a tener un brote y después podemos tener un brote que dura más de 24 horas y después podemos tener el periodo de un mes, por ejemplo, que es el periodo de remisión, que es sin síntomas, y después podemos tener otro brote, ¿ya? Y así se caracteriza, según los brotes y los periodos de remisión, los tipos de esclerosis múltiple. También vamos a ver lo que es el síndrome clínicamente aislado, o SIS, ¿ya? Que es un episodio único que dura al menos 24 horas, ya que va a incluir allá con la resonancia magnética de un evento desmielizante, y los síntomas clínicos también. Pero el paciente solamente tiene un brote, por así decirlo, es decir, tiene un episodio único, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene otro evento, se le puede diagnosticar esclerosis múltiple, ¿ya? Y aproximadamente el 65-80% de los pacientes con un síndrome clínicamente aislado y una resonancia magnética basal anormal, es decir, es sugerente de enfermedades desmielizantes, pasan a ser diagnosticados con esclerosis múltiples. También tenemos lo que es el síndrome radiológicamente aislado, o RIS. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? En que la resonancia es compatible con la esclerosis múltiple, es decir, se ven lesiones desmielizantes, pero el paciente no tiene síntomas neurológicos, es decir, asintomático. Y alrededor del 34% de estos pacientes con síndrome radiológicamente aislado, RIS, va a desarrollar un síndrome clínicamente aislado o esclerosis múltiple en los 5 años, ya es decir, un tercio aproximadamente. Ahora, los síntomas que genera esta enfermedad suelen ser intermitentes, ¿ya? Y se clasifican en dos. Uno en pérdida de función, por ejemplo, síntomas negativos como entumecimiento, debilidad muscular, hormigueo, ceguera, pérdida de la función sexual, pérdida del equilibrio, dificultad para hablar, fatiga incapacitante, depresión, etc. Y también síntomas de ganancia de la función, ya que son síntomas positivos como espasmos, espasticidad, calambre, dolor, visión borrosa o doble, vacilación urinaria, náusea, entre otros. Bueno, y los síntomas más comunes en la enfermedad de esclerosis múltiple van a ser la pérdida de sensación, parestesia, fatiga, debilidad en la extremidad, inestabilidad al caminar, sensibilidad al calor, pérdida de equilibrio, vértigo y mareo, etc. Bueno, los criterios diagnósticos diferenciales tempranos incluyen el signo del Hermit, que se describe como una sensación eléctrica que recorre la espalda y las extremidades al flexionar el cuello, ¿ya? Este fenómeno es indicativo de una disfunción neural en la médula espinal cervical, comúnmente asociada con lesiones desmielizantes de la esclerosis múltiple, aunque también puede ser causada por otras afecciones como compresiones vertebrales por discopatía. Por otro lado, el fenómeno de Urtov se caracteriza por el empeoramiento temporal de los síntomas neurológicos debido al aumento de la temperatura corporal, ¿ya? Esto puede ocurrir con el ejercicio, baños calientes, fiebre, etc. Este efecto es un ejemplo de cómo el estrés térmico puede afectar la conducción eléctrica a lo largo de los axones desmineralizados. Bueno, acá los criterios de McDonald son fundamentales para el diagnóstico clínico de la esclerosis múltiple, ¿no? Estos criterios son un conjunto de pautas que ya están estandarizadas y que combinan los hallazgos clínicos y también los hallazgos por resonancia magnética para establecer un diagnóstico con un mayor grado de certeza. Bueno, el diagnóstico de esclerosis múltiple requiere evidencia de la diseminación de las lesiones en el tiempo y el espacio.
lo que significa que las lesiones deben ocurrir en diferentes momentos y en múltiples áreas del sistema nervioso central, ¿ya? Según los criterios actualizados, la diseminación en el espacio se demuestra mediante una o más lesiones T2 en al menos dos de las siguientes regiones típicas de la esclerosis múltiple, ¿ya? Periventricular, yuxtacortical, infratentorial, médula espinal. Y la diseminación en el tiempo puede establecerse de varias maneras, ¿ya? La presencia simultánea de lesiones asintomáticas que captan contraste y no captan contraste en la resonancia en cualquier momento. Y la aparición de una nueva lesión T2 y o lesiones que captan contraste en una resonancia de seguimiento, ya independientemente del tiempo de la resonancia magnética inicial, o esperar un segundo ataque clínico. Importante que lesiones T2 se refiere a lesiones que en ponderaciones T2, es decir, donde se vea edema, se visualicen las lesiones en resonancia magnética. Entonces, el uso de estos criterios de McDonald permite a los médicos diagnosticar la esclerosis múltiple con una mayor precisión y en una etapa más temprana de la enfermedad, lo cual es crucial para el manejo y tratamiento oportuno. Acá tenemos una manera simplificada de ver los criterios de McDonald. Y importante decir que los síntomas de las lesiones deben ser múltiples, entonces, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, debe haber múltiples episodios a tiempo y que involucren partes desconectadas del sistema nervioso central, ¿ya? Acá tenemos la diseminación en el tiempo y sus diferentes categorías de la esclerosis múltiple. Ya tenemos el RIS, que es el síndrome radiológicamente aislado, que indica la presencia de hallazgos en la resonancia magnética, ya que son típicos de la esclerosis múltiple, pero sin síntomas clínicos. Tenemos lo que es el CIS, que es el síndrome clínicamente aislado, que se va a referir al primer episodio de síntomas neurológicos causado por la desmineralización, que dura al menos 24 horas. Este puede o no progresar a esclerosis múltiple. Tenemos lo que es la esclerosis múltiple recurrente remitente, que es la forma más común de la esclerosis múltiple, ¿ya? Y se caracteriza por episodios de nuevos síntomas o empeoramiento ya de los síntomas existentes, seguido de periodos de recuperación, es decir, remisiones. Tenemos la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que se refiere a una fase de la enfermedad donde hay una progresión de la discapacidad con el tiempo, con o sin momentos de estabilidad, ¿ya? Recaída o remisiones leves. Y tenemos la misma, pero con actividad. Es decir, con recaídas claras o evidencia de actividad de enfermedad en la resonancia magnética, ¿ya? La diferencia entonces, la actividad y ubicación de las lesiones en el sistema nervioso central van a indicar las diferentes áreas que se afectan, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el nervio óptico, lo que es el cerebelo o el mesencéfalo, el puente y también lo que son los hemisferios cerebrales. Entonces, como habíamos dicho, la remitente recurrente se caracteriza por brotes que se repiten cada cierto tiempo y que a medida que se repiten generan diferentes grados de síntomas residuales, ¿ya? Es la forma más común al inicio, es decir, tiene periodos de brotes y tiene periodos como de recuperación. También vamos a tener lo que es la esclerosis múltiple secundariamente progresiva, que es la enfermedad que se inicia en forma de brotes como una remitente recurrente, ¿ya? Pero después adopta un curso progresivo, es decir, no tiene periodo de pausa ni recuperación, aumenta progresivamente y como aumenta progresivamente es la responsable del mayor grado de discapacidad. Y la primariamente progresiva, en estos pacientes los síntomas progresan desde el inicio de la enfermedad con algún periodo ocasional de estabilidad y menor discapacidad, ¿ya? Presentan deterioro funcional progresivo desde el inicio y no presentan exacerbaciones. Y genera una mayor discapacidad, presente en el 10% de los casos al inicio de la enfermedad. También vamos a tener lo que es la progresiva recurrente, que estos pacientes presentan un curso progresivo con ocasionales exacerbaciones, ¿ya? Se dice que es benigna y que se caracteriza por pacientes que presentan uno o dos brotes y una restitución completa de su funcionalidad después. Bueno, acá lo que podemos ver es una estadística como de la distribución de los distintos tipos de esclerosis múltiple, ¿ya? Al momento del diagnóstico, proporcionando una visión clara de la frecuencia relativa de cada forma de la enfermedad. Según los datos acá presentados, la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, un 85%, son diagnosticados de la forma remitente recurrente, ¿ya? Entonces esta es la forma más común de esclerosis múltiple y se caracteriza, como dijimos, por episodios claros de exacerbación de los síntomas seguidos por periodos de recuperación, o sea, de remisión. Y un 10% de los pacientes son diagnosticados con esclerosis múltiple primariamente progresiva, que se diferencia por un empeoramiento gradual y continuo de los síntomas desde el inicio de la enfermedad, ya sin brotes o remisión, es decir, va aumentando hasta quedar con una discapacidad grande.
Y el tipo progresivo recidivante, que representa el 5% y es la menos común, ¿ya? Y es un progreso constante desde el inicio, pero también con brotes, claro, y que puede o no tener remisión. Y la progresión de la esclerosis múltiple recurrente remitente a la esclerosis múltiple progresiva secundaria se asocia con una mayor afectación de la patología de la sustancia gris. Ya. Es decir, cuando pasa de una esclerosis múltiple remitente recurrente, es decir, que tiene brotes y tiene periodos de recuperación o de remisión, por así decirlo, y luego se transforma en una esclerosis múltiple progresiva secundaria, es decir, sin periodo de remisión, sin recuperación, es decir, los síntomas empiezan a aumentar en el tiempo, va a haber una mayor afectación de la patología de la sustancia gris. Y aunque la afectación axonal y la sustancia gris ya se puede observar en las primeras etapas de la enfermedad, es importante esto, que no solamente daña la sustancia blanca, también puede dañar la sustancia gris, es decir, los somas neuronales. Y este daño a los somas o a la sustancia gris se considera como el mecanismo subyacente de la progresión de la enfermedad y la capacidad permanente en pacientes con esclerosis múltiple. Ya porque una vez que se muere la sustancia gris o disminuye y se mueren los somas, se muere la neurona entera. Entonces se mide por la pérdida de la fracción del parénquima cerebral, es decir, disminuye el tamaño y el volumen de cerebral por resonancia magnética. Ya por ahí se puede evaluar el grosor de la sustancia gris. O clínicamente por la progresión en la escala de estado de capacidad expandida del paciente. Entonces las lesiones de la esclerosis múltiple pueden aparecer en todo el sistema nervioso central, ¿ya? Y se reconocen más fácilmente en la sustancia blanca, sí, es importante eso, como áreas focales de desmineralización, causando lo que es la inflamación, reacción glial y el edema. La investigación más moderna ha revelado que la mielina, la capa aislante que rodea los axones neuronales, ¿cierto?, no es exclusiva de la sustancia blanca, ¿ya? Y que la desmineralización en la esclerosis múltiple también implica significativamente la sustancia gris. Estas imágenes nos ilustran lo que es la esclerosis múltiple y muestran cómo las lesiones corticales afectan tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, ¿ya? Importante destacar que aproximadamente la mitad de las lesiones corticales son perivasculares, es decir, están situadas alrededor de los vasos sanguíneos. Y esto puede tener implicancia importante para el flujo sanguíneo y la inflamación del cerebro. Bueno, en esta diapositiva podemos ver una imagen de resonancia magnética, un corte axial de cerebro, el cual es una secuencia de inversión-recuperación ponderada en Freire, es decir, el líquido cefalorraquídeo se anula su señal y se ve negro, se ve hipointenso, ¿ya? Aquí hay varias localizaciones de lesiones en la sustancia blanca. Por ejemplo, podemos ver la sustancia gris cortical, que es la capa externa del cerebro, que es rica en cuerpos neuronales, ¿cierto?, implicada en funciones superiores como el pensamiento, la percepción, planificación, etc. Podemos ver lo que es la sustancia yuxtacortical, ¿cierto?, que es la sustancia blanca inmediatamente adyacente a la corteza cerebral, ya que contiene las fibras nerviosas que conectan diferentes áreas de la corteza, sobre todo en U. Tenemos lo que es el cuerpo calloso, que son fibras en C, que es compuesta por las fibras comisurales del cerebro que facilitan lo que es la comunicación interhemisférica. Tenemos lo que son los núcleos grises profundos, donde está el tálamo, los ganglios basales, ¿ya? También vamos a tener lo que es la sustancia blanca periventricular, ubicada alrededor de los ventrículos cerebrales. Es fundamental igual la conexión de la sustancia gris cortical con otra área del cerebro y la médula espinal, o sea, por acá pasan varios axones. También tenemos lo que es la cápsula interna, que es un haz compacto de fibra que lleva la información motor y sensorial hacia y desde la corteza cerebral. Y lo que es la sustancia blanca profunda, ¿ya? Entonces se han descrito tres tipos de lesiones desmineralizantes en la corteza cerebral de los pacientes con esclerosis múltiple, ¿ya? La tipo 1, que es un patrón que involucra la materia blanca y gris, es decir, sustancia blanca y sustancia gris, que suele ser las lesiones yuxtacorticales. El patrón 2, que son pequeñas áreas perivasculares de desmineralización cortical, acá podemos ver el tipo 2. Y el patrón tipo 3, que son bandas de desmineralización cortical por debajo de la superficie de la pía madre, o sea, viene desde externo a interno. Bueno, acá se expone un aspecto crítico en la patogénesis de la esclerosis múltiple, que es la alteración de la barrera hematoencefálica.
La barrera hematoencefálica es una barrera selectiva que normalmente protege al sistema nervioso central al restringir la entrada de sustancias que son potencialmente dañinas desde el torrente sanguíneo al tejido cerebral. En el contexto de la esclerosis múltiple, la barrera hematoencefálica se va a ver comprometida, lo que va a permitir que las células inmunitarias, como los linfocitos T autorreactivos, atraviesen desde la periferia del sistema nervioso central al sistema nervioso central, ¿ya? En esta diapositiva se puede ver el proceso que muestra cómo las células T circulantes reconocen y se adhieren a las células endoteliales de los vasos sanguíneos que están en el cerebro, lo que va a facilitar su transmigración y van a poder atravesar la pared vascular. Y una vez dentro del sistema nervioso central, estas células T pueden desencadenar una respuesta inflamatoria atacando la mielina y conduciendo a la formación de las placas desmineralizantes características de la esclerosis múltiple. Entonces la resonancia magnética con gadolinium se utiliza como herramienta de diagnóstico para visualizar estas lesiones, ya que el agente de contraste gadolinium normalmente no cruza la barrera hematoencefálica, o sea, una barrera hematoencefálica sana. Sin embargo, en la esclerosis múltiple el gadolinium se extravasa a través de la barrera hematoencefálica alterada, marcando las áreas de inflamación activa. Entonces, otro aspecto importante de la esclerosis múltiple, como hablamos, es su diseminación en el espacio, ¿ya? Las placas aisladas raramente miden más de 1.5 centímetros y las localizaciones más frecuentes son periventriculares, es decir, alrededor de los ventrículos, en la médula espinal, el tronco del encéfalo, el nervio óptico y la sustancia gris. Y la sustancia gris pueden ser córticos, subcorticales, intracortical o subpial. La morfología de las lesiones también es súper importante caracterizarla, ¿ya? Las lesiones desmineralizantes suelen ser ovaladas o fusiformes, ¿ya? Y son múltiples y son de pequeños tamaños. Pueden presentar como lesiones de mayor tamaño, confluentes o pseudotumorales también, con márgenes bien definidos y tamaños de milímetro a centímetro. Acá de izquierda a derecha podemos ver tres imágenes de corte axial de resonancia magnética, una imagen axial ponderada en T2, es decir, donde el líquido va a brillar, y podemos ver una imagen en la zona del medio ponderada en T1 y en la zona derecha podemos ver una imagen ponderada en T1 con medio de contraste. Acá podemos ver diferentes lesiones periventriculares, ¿cierto? O sea, sobre los ventrículos laterales en la imagen potenciada en T2. Y la vamos a ver hipointensa en la lesión potenciada en T1 porque es edema, el líquido, ¿cierto? Y el líquido se ve hiper en T2 y se ve hipo en T1. Y si se le agrega medio de contraste, vamos a ver que una de esas lesiones sí captó medio de contraste. Es decir, esta lesión está en estado activo, es decir, tiene la barrera hematoencefálica comprometida. Acá también lo mismo, podemos ver diferentes cortes axiales cerebrales que están sobre los ventrículos laterales, ¿ya? Importante acá, la primera imagen a su izquierda es una imagen potenciada en T2, luego podemos ver una imagen potenciada en T2 FLAIR, ¿ya? Importante que FLAIR se anula el líquido cefalorraquídeo, por eso la periferia se ve hipointensa, ya que a diferencia de T2 que se ve hiperintensa por el líquido cefalorraquídeo. A la esquina superior derecha podemos ver una secuencia que se le dice DIR, es decir, doble inversión recuperación, donde aparte de saturar el líquido cefalorraquídeo, se va a saturar lo que es la sustancia blanca, ¿ya? Abajo podemos ver también en la esquina inferior izquierda una imagen potenciada, una imagen inversión recuperación, es decir, una secuencia inversión recuperación, pero potenciada en T1. Y a la derecha podemos ver una imagen potenciada en T1, ¿ya? Acá podemos ver diferentes lesiones supraventriculares de la sustancia blanca. Entonces, como habíamos dicho, un aspecto crucial en la interpretación de las imágenes de resonancia magnética en la esclerosis múltiple es la morfología de las lesiones en la sustancia blanca, ¿ya? La imagen acá muestra varios tipos de lesiones con formas distintivas que son indicativas de su naturaleza y posible etiología. En primer lugar vamos a observar lesiones que son redondas y puntiformes, que a menudo son descritas como inespecíficas. Ya estas pueden aparecer en una variedad de condiciones patológicas y no son excluidas de la esclerosis múltiple. Su presencia puede requerir quizás una evaluación adicional para determinar su significado clínico. Las lesiones ovaladas y fusiformes, particularmente aquellas adyacentes a los vasos penetrantes, son más sugestivas de las patologías de esclerosis múltiple, ¿ya?
Estas lesiones a menudo son alineadas perpendicularmente a los ventrículos laterales y pueden representar los clásicos dedos de Dawson, que se les llama, que son indicativos de la inflamación alrededor de las venas pequeñas y son patognomónicos de la esclerosis múltiple. Además, aparte, se presentan las lesiones que son amorfas, que también son inespecíficas y pueden deberse a una variedad de procesos patológicos. Bueno, en la placa de desmineralización hay un aumento del contenido de agua, ¿ya? Este fenómeno se debe a la ruptura de la barrera hematoencefálica, que como dijimos es un sistema de filtración muy selectivo que protege el cerebro de la sustancia potencialmente dañina. La demineralización en la esclerosis múltiple puede dañar esta barrera, ¿cierto? Que va a permitir entonces que el agua y otras sustancias se filtren al tejido cerebral. Y también podemos ver el tema de que todo lo causa la integridad de esta barrera hematoencefálica, ya que es crucial para el funcionamiento normal del cerebro. Y su disrupción en un evento temprano y significativo en la patogénesis de la esclerosis múltiple, que va a facilitar la entrada de las células inmunitarias y que contribuyen a la inflamación y desmineralización. Y también podemos ver lo que es el edema perivascular y la pérdida de la mielina posteriormente, ya que es la acumulación del fluido alrededor de los vasos sanguíneos en el cerebro que se va a acompañar a través de una inflamación. Y la pérdida de la mielina, que es la capa protectora, ¿cierto?, de las fibras nerviosas, sobre todo de los axones, que como dijimos, característica y distintiva de la esclerosis múltiple. Y todo esto, lo anteriormente mencionado, va a resultar en la formación de placas o lesiones desmineralizantes. Entonces la mielina es crucial para la transmisión eficiente del impulso nervioso y su degradación va a interferir con la comunicación neuronal y va a conducir a la sintomatología típica de la esclerosis múltiple. Entonces, para que las placas se formen, vamos a ver que tiene que haber una disrupción de la barrera hematoencefálica, tiene que haber un aumento del contenido de agua, es decir, va a haber un edema perivascular, ¿cierto?, del vaso de la barrera hematoencefálica que se pasó a llevar, por así decirlo, y vamos a ver lo que es el deterioro de las placas de mielina que van a conllevar a la disfunción y a las placas de esclerosis múltiple. Las lesiones de la sustancia blanca se puede determinar su posición, ¿ya? Están las lesiones yuxtacorticales, que son lesiones que están justo debajo de la corteza cerebral y que afectan a la sustancia blanca que está en una íntima proximidad con la sustancia gris. Vamos a tener las lesiones subcorticales en tipo U, ya que no están tan cerca de la corteza como las yuxtacorticales y a menudo tienen una forma redondeada o ovalada de estas lesiones. También tenemos las subcorticales profundas, que estas lesiones están más alejadas de la corteza cerebral y pueden estar ubicadas en la sustancia blanca profunda, ya como en los lóbulos frontales o parieto-occipitales también. También tenemos la subcortical limítrofe, que son lesiones localizadas en la interfaz entre la sustancia blanca profunda y la sustancia blanca más superficial, cerca de los espacios del líquido cefalorraquídeo. Y vamos a tener también lo que son las sustancias periventriculares, que son lesiones adyacentes a los ventrículos cerebrales, que son estas lesiones que son especialmente significativas en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, como se suelen llamar los dedos de Dawson, ¿no? Y por último, las lesiones también del cuerpo calloso, ya que como dijimos son fibras comisurales interhemisféricas que conectan ambos hemisferios y que afectan estructuras entonces del cuerpo calloso y que afecta la conectividad de ambos hemisferios cerebrales. Entonces acá podemos ver una diapositiva donde se ven lesiones yuxtacorticales que están en íntima relación con la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿ya? Y suelen afectar a las fibras en U también. Son específicas para esclerosis múltiple y afectan la corteza. Acá podemos ver tres imágenes yuxtacorticales. En la primera imagen, una secuencia DIR, ¿cierto?, en la cual se satura el líquido cefalorraquídeo y se satura la sustancia blanca, y podemos ver acá la hiperintensidad debida al edema de esta lesión yuxtacortical. En el T1 inversión recuperación podemos ver una hipointensidad en esta parte yuxtacortical debido al edema, ¿cierto?, porque en T1 el líquido se ve más hipointenso. Y en la secuencia potenciada en FLAIR T2, acá podemos ver lo que es hiperintenso en la lesión yuxtacortical, ya que FLAIR satura el líquido cefalorraquídeo, pero todo lo que es edema se va a ver hiperintenso. Y acá podemos ver lo que es el edema.
Las lesiones subcorticales van a estar un poco más abajo de la... no están en íntima relación con la corteza, con la sustancia gris. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, al estar separadas no van a afectar la corteza. Acá podemos ver las lesiones periventriculares, que son lesiones que están en el borde de los ventrículos, ¿ya? Por eso es importante la secuencia FLAIR en resonancia magnética para evaluar estas lesiones. Porque lo que pasa en una secuencia T2 normal, que también las lesiones se van a ver hiperintensas, pero el líquido cefalorraquídeo también se va a ver hiperintenso en una secuencia T2. Entonces, por eso es importante saturar la señal del líquido cefalorraquídeo para poder evaluar estos edemas periventriculares. Y acá, como dijimos, están los dedos de Dawson, que son lesiones patognomónicas de la esclerosis múltiple, que son placas dismineralizantes de la sustancia blanca periventricular, ya que se extienden radialmente distribuidas a lo largo del eje de las venas medulares, que van sobre los ventrículos laterales. Son lesiones ovoideas perpendiculares al cuerpo de los ventrículos laterales. Y acá podemos ver la imagen de los dedos de Dawson, si se fijan. Esta es una imagen potenciada en FLAIR con saturación grasa. Y acá podemos ver también una secuencia FLAIR, pero en axial, ¿cierto? Y podemos ver acá la hiperintensidad de las lesiones que son típicas de los dedos de Dawson. Bueno, esta distribución lesional se explica por su localización alrededor de las vénulas, ¿ya? Que en la zona periventricular tienen un trayecto perpendicular a la pared ependimaria. La pared ependimaria es la pared ventricular y son un signo relativamente específico para la esclerosis múltiple. Importante que pueden poseer o no refuerzo. ¿De qué depende el refuerzo? Y bueno, refuerzo, primero que nada, se refiere a si capta o no capta medio de contraste la lesión. Es decir, si está o no en una etapa inflamatoria activa. ¿Y qué pasa cuando capta contraste? Tiene que estar la barrera hematoencefálica alterada, ¿cierto? Tiene que haber una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una imagen axial ponderada en T1 con medio de contraste y podemos ver que el contraste se extravasa al sistema nervioso central en diferentes lesiones. O sea que hay una diseminación en el espacio. Y todas estas lesiones que captan medio de contraste están en una etapa inflamatoria activa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está la barrera hematoencefálica alterada. Por lo tanto, el gadolinio traspasa la barrera hematoencefálica. También podemos tener lesiones infratentoriales, ¿ya? ¿Qué decir infratentoriales? Que van a ir desde el mesencéfalo y el tentorio hacia abajo. Entonces vamos a tener lo que son el puente, la médula, ¿cierto? El cordón espinal y el cerebelo. Acá tenemos dos imágenes infratentoriales de corte axial en la zona del puente, ¿cierto? Y de lo que son los pedúnculos cerebelosos medios. Importante que va a tender a ser un poco periférica en esta zona las lesiones de esclerosis múltiple, ¿ya? Las lesiones medulares, ¿cierto? Porque la médula también es parte del sistema nervioso central, se pueden observar alrededor de los 75% de los pacientes portadores de esclerosis múltiple. De hecho, a los pacientes de esclerosis múltiple, cuando se le hace control, aparte de la resonancia de cerebro típicamente, también se le pide una resonancia de médula. Por ejemplo, acá podemos ver tres imágenes, una centrados en la médula cervical, ¿cierto? Una potenciada en T1, otra potenciada en T1 con medio de contraste y otra potenciada en T2. ¿Ya? Importante decir que del 5 a 25% de las lesiones medulares son aisladas. Por lo tanto, una resonancia magnética cerebral normal no va a ser excluyente de la enfermedad de esclerosis múltiple. Se puede tener esclerosis múltiple con una imagen cerebral normal. Y por ejemplo, acá podemos ver una lesión que en T1 pasa muy desapercibida, si se fijan, y capta contraste si se le inyecta medio de contraste. Y se puede ver acá en el T2 que sí hay un edema. Las lesiones medulares en la esclerosis múltiple pueden ser particularmente debilitantes debido a la función esencial de la médula espinal en la transmisión de señales como entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿ya?
Estas lesiones a menudo son perivasculares y circunferenciales, redondeando los vasos sanguíneos y extendiéndose a lo largo de toda la médula. La desmineralización en estos sitios es típicamente inflamatoria, ¿ya? Y puede afectar tanto la sustancia blanca como la gris también, lo que resulta en una variedad de síntomas, desde alteraciones motoras, sensitivas, hasta problemas de control autónomo. Eh, Además, es importante decir que las lesiones están comúnmente asociadas a la esclerosis múltiple primaria progresiva, una forma de la enfermedad que es caracterizada por un deterioro neurológico gradual desde el inicio, ¿cierto? Sin periodos de remisión. Las lesiones medulares en esclerosis múltiple primaria progresiva pueden ser más extensas y presentar un patrón de inflamación más difuso, lo que puede llevar a un aumento de la severidad de la discapacidad en comparación con otras formas de esclerosis múltiple. Y acá podemos ver dos imágenes, una potenciada entre 2 y una imagen ecogradiente potenciada entre 2 estrellas, ¿cierto? Donde se puede ver acá la lesión periférica medular. Con la resonancia magnética podemos ver los estadios de las lesiones. Una placa inicial aguda, una placa activa va a tener edema, va a tener inflamación y van a captar contraste, ¿ya? Y persisten hasta un mes después de aparecer la lesión. Entonces, cuando está en una placa activa, como habíamos dicho anteriormente, es cuando hay una disrupción de la barrera hematoencefálica y se extravasa el contraste al sistema nervioso central. Y también tenemos la parte gliótica, que es la parte de las placas inactivas, ya que ya son cavitaciones, son agujeros negros, black holes se les dice, que representan zonas de sustancias blancas que ya han sufrido la lesión en estadios tardíos, es decir, ya hubo la apoptosis del oligodendrocito, ya entraron los macrófagos, ¿cierto? La mielina ya se deterioró y la barrera hematoencefálica ya se mejoró también. Ya por lo tanto no se extravasa el medio de contraste en esta zona. Y importante también decir que son poco frecuentes a nivel infratentorial y medular. Acá tenemos dos imágenes potenciadas entre unos, donde se pueden ver las lesiones periventriculares, ¿cierto? Acá. Y acá en supraventriculares, que son los típicos dedos de Dawson, donde se puede visualizar que son cavitaciones hipointensas. Para saber si están en estado activo o inactivo, o sea si son glióticas o no, se debe inyectar medio de contraste. Bueno, hemos ya mencionado mucho lo que es el medio de contraste y la utilización entonces del contraste paramagnético, que es el gadolinio, va a permitir identificar de forma selectiva las lesiones con actividad inflamatoria de las que no tienen enfermedad inflamatoria, es decir, que ya son antiguas, están en un estadio gliótico. Durante la inflamación entonces aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, como habíamos dicho, condicionando al realce de la lesión a la extravasación del medio de contraste al sistema nervioso central, lo que puede durar a 2 a 6 semanas después de que empieza la lesión. Bueno, acá podemos ver diferentes patrones de realce ya. Tenemos el primero, que es el nodular, que indica una respuesta inflamatoria temprana, sin destrucción significativa de la matriz. Este patrón sugiere una fase activa de inflamación en la esclerosis múltiple, ¿ya? Tenemos la parte que capte en anillo, que está asociado a inflamación reciente en la periferia de una lesión crónica, ¿ya? El patrón de realce en anillo es indicativo de la presencia de una barrera hematoencefálica dañada, ¿ya? En los bordes de una placa ya establecida. Tenemos el tipo mixto, que es una combinación de patrones nodulares y en anillo, ¿ya? Reflejando como una heterogeneidad en la actividad de la enfermedad dentro de la misma lesión, o entre varias lesiones también. También un patrón más heterogéneo que muestra una mezcla de diferentes patrones, lo que puede indicar diferentes etapas de inflamación y reaparición dentro del tejido cerebral. También están las lesiones en baló, que se les dice, caracterizado por múltiples capas concéntricas, ya similar a las lesiones como en capa de cebolla, como una cebolla, que representa una variante patológica particular de la esclerosis múltiple con daño significativo y progresión de la lesión. Y en anillo abierto, que es patognomónico esta de la esclerosis múltiple, ya cuando el lado abierto del anillo está orientado hacia la sustancia gris cortical. Este patrón es especialmente útil para diferenciar la esclerosis múltiple de otras enfermedades desmineralizantes. Entonces es súper importante identificar estos patrones de realce porque nos pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad.
Bueno, acá tenemos los criterios de McDonald que ya habíamos dicho anteriormente, que consideran el cuadro clínico, ¿cierto? Manifestando como brote, que son las recaídas que se caracterizan por la aparición de los síntomas neurológicos nuevos o el empeoramiento de los síntomas ya preexistentes, durando al menos 24 horas. También consideran la diseminación de las lesiones en tiempo y espacio de la resonancia magnética, que este es un principio clave en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, ya que la evidencia de múltiples lesiones en el espacio que aparecen o evolucionan en diferentes momentos en el tiempo. Y la resonancia magnética es esencial para visualizar estas lesiones con el uso de gadolinio, que mejora la detección de lesiones activas, que se manifiestan con el realce tras la administración de medios de contraste, ¿cierto? Porque la barrera hematoencefálica está lesionada. Y también considera la anormalidad en el líquido cefalorraquídeo, ya que se hacen como bandas oligoclonales únicas en pacientes con esclerosis múltiple que apoyan el diagnóstico, ya reflejando actividad inmunológica normal en el sistema nervioso central. Entonces, acá tenemos dos imágenes, ¿cierto?, de dos diferentes pacientes, una antigua y una nueva. Tenemos lesiones potenciadas en T2. Podemos ver acá la imagen antigua donde se ve una lesión, ¿cierto? Y podemos ver una nueva lesión en el tiempo y en el espacio. Y acá es lo mismo con el paciente de la derecha, que podemos ver una imagen pero potenciada en T1 con medio de contraste, donde se ven placas activas. Y después se le vuelve a tomar la resonancia en el tiempo y se ve que estas dos lesiones, ¿cierto?, que son yuxtacorticales, de la derecha y la izquierda, desaparecen, ya no están activas. Es decir, se instauró con éxito la barrera hematoencefálica. Pero esta lesión de acá sigue activa y apareció una nueva acá abajo. Bueno, ¿qué nos dice esta tabla a grandes rasgos? Que en el caso de dos o más ataques clínicos y la presencia de dos o más lesiones objetivas en resonancia magnética, no se requieren criterios adicionales para diagnosticar la esclerosis múltiple. ¿Ya? Si hay dos o más ataques con una sola lesión en la resonancia magnética, se necesita evidencia adicional, como la diseminación en el espacio, por ejemplo, o evidencia de un ataque clínico que implica una región diferente en el sistema nervioso central. Ahora, con un solo ataque y dos o más lesiones en la resonancia magnética, es necesario demostrar la diseminación en el tiempo de la resonancia magnética, ¿ya? O la presencia de bandas oligoclonales específicas en líquido cefalorraquídeo. Bueno, y acá finalmente, en el caso de un solo ataque y una sola lesión visible en resonancia magnética, también se requiere demostrar la diseminación en el espacio, la difusión en el tiempo también, o la presencia de bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo. Con la punción del líquido cefalorraquídeo se hacen bandas oligoclonales, que es un término utilizado para describir los anticuerpos típicamente de inmunoglobulina G que se producen específicamente en el sistema nervioso central, ¿ya? Que nos puede decir si hay o no un índice de IgG elevado. Y los criterios de McDonald el 2017 para diagnosticar la esclerosis múltiple progresiva primaria, bueno, se puede diagnosticar en pacientes con un año de discapacidad progresiva. Ya, porque recuerden que la progresiva primaria es la que no tiene periodos de remisión, sino que va aumentando progresivamente. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con una o más lesiones hiperintensas T2 características de la esclerosis múltiple en una o más de las siguientes regiones del cerebro: periventricular, cortical, yuxtacortical o infratentorial, ¿ya? Dos o más lesiones de la médula espinal hiperintensa T2 y presencia de bandas oligoclonales específicas del líquido cefalorraquídeo. Los factores de riesgos son el sexo femenino. Alrededor del 75% de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple son mujeres. La esclerosis múltiple remitente recurrente tiene una edad media de inicio de los 30 años aproximadamente. La esclerosis múltiple progresiva primaria, la edad media es de 40 años. Bueno, si las personas tienen un familiar de primer grado afectado, el riesgo de por vida es de 2 a 4%. Los gemelos monocigotos tienen de 30 a 50% de concordancia, ¿ya? También hay deficiencia de la vitamina D, obesidad, tabaquismo, infecciones y latitudes templadas. Bueno, el pronóstico, la supervivencia media tras el diagnóstico de esclerosis múltiple es de 25 a 35 años aproximadamente, y se correlaciona mucho con la discapacidad física que vaya a producir la enfermedad. Depende de la misma enfermedad, por ejemplo, dónde vayan a estar las placas de la esclerosis múltiple, si una mielitis cervical, por ejemplo, o si las placas están en el bulbo raquídeo, que tienden a ser más incapacitantes. También las mismas complicaciones de la esclerosis múltiple, como la sepsis,
También hay causas no relacionadas con la esclerosis múltiple, como la neoplasia, y por último también el suicidio, ¿ya? Porque el suicidio es súper grave y afecta mucho en el sentido de los pacientes que sufren discapacidad física, o también otras patologías derivadas de la esclerosis múltiple, como la neuralgia del trigémino, ya que es una patología que causa mucho dolor al paciente. Bueno, mucha RM, poco TAC hemos hablado. Los signos en TAC, tiene una baja sensibilidad, no detecta lesiones incipientes, es decir, en su estado más activo, y no es capaz de mostrar cambios tan específicos. ¿Ya? Las placas pueden verse homogéneamente hipodensas y puede haber una atrofia cerebral en procesos crónicos de esclerosis múltiple, es donde mejor se puede evaluar. Se pueden utilizar doble dosis de contraste ayudado para aumentar la sensibilidad de las placas, y solo aquellas placas que estén en una fase activa van a captar medio de contraste. Esto no se suele utilizar tanto sí por el tema de la NIC, que es la nefropatía inducida por medio de contraste. Y los signos en resonancia magnética, son lesiones múltiples y tienden a ser lesiones periventriculares, ¿ya? Acá tenemos tres imágenes. La primera potenciada en T2, ¿cierto? Y las otras dos son FLAIR, donde se puede ver el edema causado por la lesión, ¿cierto? Que para saber si están en una fase activa o no se debe inyectar medio de contraste, ¿cierto? Consecuencias potenciadas en T1. Y acá podemos ver en la última imagen una secuencia FLAIR igual y todas las lesiones periventriculares, fíjense. Que estas si se ven en un corte sagital van a hacer lo que son los dedos de Dawson. Acá podemos ver que a la derecha tenemos dos imágenes coronales, una potenciada en T2 y otra potenciada en T1, que exhiben ahí la anatomía detallada del nervio óptico. ¿Ya? Se ve una inflamación del nervio óptico izquierdo en la imagen ponderada en T2 y una captación del medio de contraste por la inflamación ocasionada, ¿ya? En la imagen coronal T1. Esto va a ocasionar problemas como por ejemplo dolor en el movimiento ocular, pérdida de visión también, etc. Y a la izquierda podemos ver dos imágenes axiales, una ponderada en T2 y otra ponderada en T1 con gadolinio. Importante acá que se puede ver en el borde del nervio óptico inflamación, y se puede ver una captación del medio de contraste del nervio óptico en la imagen T1 con gadolinio. Bueno, decir que las lesiones captantes de manera aguda se asocian a alteraciones de la barrera hematoencefálica. Como dijimos, las lesiones que están en etapa aguda va a haber una alteración, una disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que va a hacer que el gadolinio se extravase al sistema nervioso central. ¿Ya? Y esto pasa por la cascada de citoquina y quimiosina que están mediadas por los linfocitos T. Entonces acá podemos ver varias lesiones en la imagen ponderada en FLAIR. Si se fijan, acá tenemos una muy grande que tiene edema perilesional, ¿cierto? Y en la imagen con medio de contraste se ve que es la única lesión que capta contraste, junto con una K que está en la parte occipital, ya del hemisferio derecho. Entonces aquí solamente dos lesiones están en etapa activa. Todas las otras lesiones ya pasaron su etapa activa, la barrera hematoencefálica ya se instauró en su normalidad, por así decirlo, por lo tanto no deja pasar el medio de contraste. Otro tema importante acá es que se puede utilizar doble dosis de medio de contraste para aumentar la sensibilidad. Ya en los protocolos de esclerosis múltiple a veces se suele utilizar doble dosis de medio de contraste, y también es importante dejar pasar un buen tiempo, por ejemplo mínimo sus 5 minutos, 8 minutos, para la captación del medio de contraste, porque como las lesiones son muy pequeñas, es necesario dejar que pase el tiempo y se acumule el medio de contraste donde está la barrera hematoencefálica lesionada. ¿Ya? Entonces acá podemos ver imágenes ponderadas en T1 con medio de contraste, donde se ve la captación de varias lesiones que están en teoría en etapa aguda, porque hay captación de medio de contraste, por lo tanto hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Bueno, y ahora vamos a echar un vistazo a otras etiologías que existen que tienen signos muy similares a la esclerosis múltiple, ¿ya?
Por ejemplo, los espacios de Virchow-Robin. ¿Qué son estos espacios? Estos espacios son espacios del líquido cefalorraquídeo que están alrededor de los vasos leptomeningios, ¿ya? Y es una variante normal. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen demencia, que tienen una disminución de la masa cerebral, de la masa encefálica, estos espacios del líquido cefalorraquídeo se ven aumentados, ¿ya? Y se pueden ver claramente en las imágenes, sobre todo ponderadas en T2. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes axiales ponderadas en T2 y podemos visualizar acá los espacios de Virchow-Robin, que son espacios del líquido cefalorraquídeo, donde hay una disminución de la masa encefálica. Estos espacios aumentan de tamaño, lo que se hace mucho más notable, por así decirlo, en las imágenes. Bueno, los espacios perivasculares se dividen en cuatro subtipos, ¿ya? El tipo 1 está ubicado en los ganglios basales y están a lo largo de la arteria lentículo extraída perforante. El tipo 2 está ubicado en el centro semioval, a lo largo, a lo largo del trayecto de las arterias medulares perforantes. ¿Ya? Bueno, en el centro semioval pasan todas las fibras de los axones córtico-medulares. El tipo 3 es ubicado en el mesencéfalo, en la unión punto-mesencefálica. Y el tipo 4, bueno, que son dilataciones de estos espacios perivasculares en la zona temporal anterior. Y aquí podemos ver, por ejemplo, unas dilataciones de estos espacios que estarían justo en los núcleos basales, ya en los núcleos grises. Y esto es subjetivo de que es tipo 1. También se puede calificar estos espacios perivasculares del 0 al 4 según el grado de dilatación que haya, ¿ya? Y según cuántos espacios haya. Por ejemplo, de 1 a 10 sería grado 1, de 11 a 20 sería grado 2, de 21 a 40 3 y mayor a 40 espacios sería un grado 4. Por ejemplo, acá de izquierda a derecha podemos ver los diferentes grados. Ya es un grado 1, un grado 2 de 11 a 20 espacios, grado 3 de 21 a 40 y grado 4, ya a veces mayor a 40 espacios. ¿Ya? Bueno, todos estos son tipo 2 porque están ubicados en el centro semioval, ya que donde, como dijimos, van todas las fibras corticomedulares, es decir, desde la corteza a los núcleos basales, de los núcleos basales bajan hasta la médula. Acá podemos ver tres imágenes, la primera ponderada en T2, la segunda también ponderada en T2 y la tercera ponderada en FLAIR, ¿ya? Donde se satura el líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver las de todas, tipo 3, donde se ve esta dilatación de los espacios que están ubicadas en el mesencéfalo, sobre todo en la unión ponto-mesencefálica, ¿ya? Es decir, donde está la transición del puente y el mesencéfalo, y también donde están los pedúnculos cerebelares. Acá podemos ver unas lesiones de estos espacios dilatados que no poseen una hiperseñal en FLAIR, si se fijan. ¿Por qué? Porque estos espacios, como habíamos mencionado anteriormente, contienen líquido cefalorraquídeo y la secuencia FLAIR satura el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, elimina la señal también del líquido que está dentro de estos espacios. Ya en T2 los vamos a ver hiperintenso y en FLAIR los vamos a ver hipointenso. Acá podemos ver una imagen ponderada en difusión, donde es muy sensible a la restricción del movimiento del agua de la molécula. Es decir, donde hay restricción molecular, del movimiento molecular, ahí va a haber una hiperintensidad. Y podemos ver acá abajo en la esquina inferior derecha una imagen por escáner donde se ve una hipodensidad. ¿Ya? Importante decir que las señales de origen isquémico y por esclerosis múltiple tienen una hiperseñal en FLAIR, ¿ya? Sobre todo las de origen isquémico que ya pasan a una etapa más aguda tardía, donde pasa más de 6 horas aproximadamente, desde que comenzó el proceso isquémico. Acá tenemos dos imágenes de alta resolución ponderadas en T2 y podemos visualizar los múltiples espacios dilatados del líquido cefalorraquídeo de Virchow-Robin, ¿cierto? Bueno, importante decir que este sería una clasificación grado 4 porque obviamente hay más de 40 espacios con dilatación, ¿ya? También hay otra patología que son las enfermedades de pequeños vasos, ya que son enfermedades cerebrovasculares que afectan las arterias cerebrales, ya sea por oclusión o ruptura, y siempre tienden a ser las que tienen un menor calibre, ¿ya? Y pueden ver
pueden tener una diferente etiología por la aparición, ya sea hipertensión arterial, enfermedad miloidia, etcétera. Acá, por ejemplo, podemos ver una secuencia FLAIR y una secuencia ponderada en T2 estrella. Bueno, las T2 gradiente o T2 estrella son imágenes mucho más sensibles a las sustancias paramagnéticas. Ya, por ejemplo, todas estas sustancias que se ven negras en realidad serían microhemorragias, ya que son mucho más notables por el tema de la deoximoglobina, hemosiderina, que son sustancias o etapas de la sangre ya más tardías, donde son mucho más paramagnéticas. Ya, por lo tanto, hacen que se desfasen más rápido los espines y pierda mucho mayor señal. Tienen un tiempo T2 mucho más corto. Entonces, esta secuencia, la secuencia de T2 gradiente y la secuencia de susceptibilidad, son las secuencias como gold standard para ver lo que son depósitos de hemosiderina, microhemorragia. Hablando de las microhemorragias, podemos tener que se generen a través de tres patologías diferentes, ¿ya? Que es la patología amiloidea, ¿cierto? Que son estos depósitos de proteína que están dentro de las arterias de pequeño calibre. La hipertensión arterial, que puede ocasionar estas microhemorragias, ya que los vasos no aguantan la presión intraendotelial. Y también el daño axonal, sobre todo el daño axonal difuso, que pasa mucho, por ejemplo, en accidentes de tránsito o movimientos muy fuertes en el tema como latigazos cervicales, etc. Entonces, las microhemorragias son pequeñas colecciones de productos de la descomposición de la sangre, ya que son en realidad macrófagos cargados de la hemosiderina, que la hemosiderina es la última etapa de la hemoglobina. Ya, porque al principio empieza con, bueno, la sangre normal, por así decirlo, está constituida por la oxihemoglobina, ¿cierto? Y también por la deoxihemoglobina, cuando ya se utiliza el oxígeno. Y después de la deoxihemoglobina pasa a una metahemoglobina intracelular, después una metahemoglobina extracelular y después pasa a una hemosiderina, que es la última etapa, y esta es la más paramagnética y es la que mayor señal pierde en una imagen T2 gradiente. Entonces, dependiendo de la ubicación de la microhemorragia, se definen como lobares o profundas, ¿ya? Y reflejan diferentes procesos patológicos. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar esto? Vamos a visualizar en los pequeños vasos de calibre, vamos a evaluar en la secuencia FLAIR hiperintensidades, ¿ya? También infartos lacunares, por ejemplo, acá no hay nada de señal. Y también las microhemorragias, que las microhemorragias es donde mejor se visualizan en la secuencia T2 gradiente. Bueno, ahora la sarcoidosis. Bueno, esta igual es una enfermedad compleja y a menudo un poco enigmática en el sentido de que puede afectar diferentes órganos y sistemas, ¿ya? La sarcoidosis se caracteriza por su naturaleza más granulomatosa, donde hay formación de granulomas, ¿ya? Hay acumulaciones focales de células inflamatorias que es característica de esta patología que la hace más distintiva. Entonces, las imágenes de resonancia magnética, acá podemos ver los hallazgos en lo que pueden ocurrir la sarcoidosis, ¿ya? Que en este caso sería la neurosarcoidosis. Entonces, los granulomas pueden formarse en cualquier parte del sistema nervioso central, incluido el cerebro, los nervios craneales, la médula espinal. Y estos granulomas pueden aparecer como lesión hiperintensa o hipointensa dependiendo de la secuencia utilizada, ¿ya? O si se ha utilizado medio de contraste. Por ejemplo, acá tenemos secuencia ponderada en FLAIR. Recuerden que en FLAIR vamos a ver el líquido cefalorraquídeo hipointenso y la corteza la vamos a ver hiperintensa, sobre todo en un FLAIR ponderado en T2. Bueno, entonces su patogenia se relaciona con la formación de una lesión inflamatoria que sería el granuloma. Ahora en la enfermedad de Lyme, que es una infección bacteriana transmitida por la garrapata, ¿ya? Que puede tener igual consecuencias neurológicas bien serias. La enfermedad es causada por la bacteria la Borrelia y es transmitida al ser humano a través de la picadura de garrapata infectada por esta bacteria, ¿ya? Bueno, acá tenemos dos imágenes de resonancia magnética y observamos acá en las flechitas cómo se pueden ver las lesiones, ¿ya? Y dependiendo de dónde está la lesión, es la manifestación neurológica que puede dar la enfermedad de Lyme. Bueno, estas lesiones que indican con la flecha amarilla pueden representar áreas de inflamación en el cerebro causadas por la infección.
La hipertensión arterial es una causa bien conocida de enfermedades vasculares, ¿ya? Y puede conducir a cambios patológicos en los vasos sanguíneos del cerebro, incluida la vasculopatía del tronco cerebral que se observa aquí. Bueno, la vasculopatía se refiere a una gama de enfermedades que afectan los vasos sanguíneos y cuando ocurre en el tronco cerebral puede tener implicaciones significativas debido a la importancia de esta región en la regulación de las funciones vitales, por ejemplo la respiración y el corazón, ¿ya? En la imagen podemos acá observar ponderada entre dos áreas de hiperintensidad, ¿cierto? Que sugieren que también hay una alteración de la perfusión e integridad de la válvula hematocefálica. Ahora es importante decir que las lesiones pontinas centrales están asociadas al compromiso vascular, como vemos acá en la imagen a la izquierda, y las periféricas van a estar asociadas a la esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces acá podemos ver dos patrones, un patrón más asociado a la hipertensión y a vasculopatía, ¿cierto? Que es un patrón más central. Y abajo podemos ver un patrón de esclerosis múltiple que tiende a ser más periférico. Y miren acá justo está saliendo por el nervio trigémino izquierdo, en el núcleo. Ahora la vasculopatía de la sustancia blanca es una alteración de los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, ¿ya? Y puede manifestarse con múltiples lesiones hiperintensas en las secuencias de resonancia magnética, como se ve acá en la imagen en la secuencia ponderada en Flyer T2. Las lesiones más pequeñas, de menos de 5 milímetros, que aparecen en la imagen de la izquierda, suelen ser de origen vascular, como esta chiquitita, ¿ya? Y estas pequeñas lesiones son puntuales o infartos lacunares también se les dice, que son típicamente el resultado del proceso patológico como la hipertensión arterial, la diabetes o la hiperlipidemia, que llevan a la arteriosclerosis y la microangiopatía, ¿ya? Afectando la perfusión y provocando estos pequeños infartos o isquemias de la sustancia blanca. Por otro lado, las lesiones que más grandes de 1 a 1.5 centímetros suelen representar áreas de desmineralización, ¿ya? Estas lesiones más grandes y más difusas pueden ser indicativas de enfermedades desmineralizantes como la esclerosis múltiple. Entonces, por eso hay que estudiar el tema con medios de contraste e indicar bien el origen de las lesiones de sustancia blanca, porque como vimos hay varias patologías que se parecen mucho en los signos clínicos o los signos imagenológicos, perdón, que tienen. Ahora hay cambios en la sustancia blanca que son relacionados con la edad, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver una imagen coronal Flyer de diferentes pacientes que va aumentando con la edad, ¿ya? Y esto es normal por el tema de la microangiopatía, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes o lipidemia. Ahora, el envejecimiento normal de la sustancia blanca se clasifica según el índice de Fasekas, ¿ya? 1 es leve, el 2 es moderado y el 3 es severo o anormal, ya que casi siempre el 3 está asociado a un tema de demencia. Y acá podemos ver también el avance del deterioro a través de la edad de la sustancia blanca, desde el moderado hasta el severo y el muy severo, ¿ya? Si se fijan en el muy severo también hay una disminución de la corteza y hay un aumento del líquido cefalorraquídeo en esta zona, porque la masa encefálica disminuye su tamaño. Ahora vamos a hablar de unas variantes de la esclerosis múltiple, ya que son una serie de variantes clínicas que cada una de ellas posee características específicas y determinadas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver la esclerosis múltiple clásica de tipo Charcot, la tumefactiva, la maligna de tipo Marburg, enfermedad de Davis, que es una mielitis óptica, la tipo Schindler, que es una esclerosis cerebral difusa, y la esclerosis de Valo concéntrica. Bueno, la esclerosis múltiple tumefactiva puede ser un desafío diagnóstico, ya que su presentación radiológica suele confundirse con neoplasia, infecciones o trastornos vasculares, ¿ya? La imagen acá de resonancia magnética se ilustran las lesiones típicas de la esclerosis múltiple tumefactiva. Ya en la secuencia T2, por ejemplo, acá que tenemos en el lado superior izquierdo, las lesiones aparecen como área hiperintensa o más brillante, ya sugiriendo edema o inflamación. En la imagen es potenciada por gadolinio.
que las imágenes superiores de la derecha e inferior de la derecha, algunas de las lesiones muestran realce anular en anillo, ¿ya? Que es indicativo de la actividad inflamatoria y la ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Esta es una forma agresiva con lesiones grandes, con poco efecto de masa y aspecto heterogéneo, como un pseudotumor. Después de la administración de gadolinio, puede haber algo de realce periférico en forma de un anillo incompleto, como vemos acá en la imagen de la derecha, que es una imagen T1 con gadolinio. ¿Ya? En la imagen del medio es una imagen ponderada en T2, y en la de más a la izquierda es una imagen T1, pero sin medio de contraste. Bueno, la enfermedad de Devic o la neuromielitis óptica es una condición inflamatoria del sistema nervioso central, ya que se distingue de la esclerosis múltiple por su tendencia a afectar selectivamente el nervio óptico y la médula espinal. Bueno, acá podemos ver en la imagen potenciada en T2, muestra una lesión de la médula espinal bien marcada, ¿ya? Que es típicamente larga y abarca más de 3 segmentos vertebrales. Bueno, esta lesión longitudinal extensa es una característica distintiva de la neuromielitis óptica y a menudo involucra el cordón central de la médula espinal, lo que puede resultar en una mielitis transversa aguda, ¿ya? Y que puede llevar a síntomas como pérdida de función motora, sensorial, debajo del nivel de la lesión. Bueno, también decir que la neuromielitis óptica, la enfermedad de Devi, es asociada con la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina G específico, conocido como anticuerpo antiacuaporina 4, ¿ya? Que atacan una proteína esencial para la función de las células nerviosas. La inflamación resultante y el daño al tejido nervioso pueden llevar a un deterioro neurológico significativo. Además, la mielitis transversa bueno, además de la mielitis transversa, la neuromielitis óptica se caracteriza por la neuritis óptica, ya que puede ser bilateral y causar dolor ocular, pérdida de la visión, etc. Entonces acá podemos ver cómo el nervio óptico derecho, por ejemplo, en la imagen T2 no se ve, si se fijan, se pierde. Y cómo en la imagen T1 con medio de contraste sí hay una captación de contraste debido a la inflamación de este nervio óptico derecho. Bueno, esta enfermedad tiene una predisposición femenina de 9 a 1, mucho más común en Asia, África, y el 70% de los pacientes afectados son positivos para el anticuerpo de acuaporina 4, como habíamos mencionado. Se asocia a una mielitis transversa extensa, ¿ya? O sea, una lesión extensa de la médula con compromiso del nervio óptico y la médula espinal. Puede ser simultáneo o separado por días a meses. Las lesiones cerebrales se localizan en la sustancia blanca profunda y a nivel del tronco del encéfalo, ¿ya? Adyacente al tercer y cuarto ventrículo. Son localizaciones poco frecuentes en la esclerosis múltiple. Por ejemplo, acá en la imagen del medio, que es una imagen ponderada en FLAIR T2, ¿cierto? Donde el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso. Podemos visualizar cómo hay una gran lesión en la zona de los pedúnculos cerebelares superiores, el derecho. Y también una lesión periventricular, ¿cierto? Al lado del cuerno anterior del ventrículo lateral izquierdo. Y también una lesión en los núcleos de la base cerca del tálamo izquierdo, ¿cierto? La enfermedad de Marburg o la esclerosis múltiple maligna del tipo Marburg se caracteriza por una progresión rápida y severa que puede ser fatal, ¿ya? Y a menudo resulta en un importante grado de discapacidad en un corto periodo de tiempo. Entonces la imagen acá de resonancia magnética exhibe las lesiones extensas y difusas que tiene la sustancia blanca, ya que son más prominentes y agresivas que las observadas en las formas típicas que vimos antes en la esclerosis múltiple. Por ejemplo, acá en la imagen axial izquierda vamos a notar una afectación significativa con áreas de hiperintensidad de la sustancia blanca, ¿ya? Y en la imagen sagital derecha, aquí destaca la naturaleza extensiva de la desmineralización a lo largo del eje longitudinal del cerebro, si se fijan. Acá tenemos dos imágenes del mismo paciente, una imagen ponderada en FLAIR
y una imagen ponderada en T1 sin medio de contraste. Bueno, esta lesión raramente es fatal y responde a la terapia agresiva con mitoxantrone, con ciclofosfamida, ¿ya? Y está asociado a altas dosis de esteroides. Bueno, la esclerosis de Vallot fue descrita como en 1928 por Joseph Vallot, ¿ya? Y se conoce por sus lesiones concéntricas únicas que se han denominado como esclerosis periaxial concéntrica. La imagen de resonancia magnética, entonces, vamos a ver cómo vemos que capturan la naturaleza distintiva de esta enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, la secuencia de resonancia magnética de la izquierda, que es una secuencia ponderada en Flair sagital, ¿cierto? Observamos anillos alternos al tejido afectado, que es esta zona de acá, ¿ya? Típico de la esclerosis de Vallot. Y acá podemos ver la misma secuencia, pero en axial, con sus diferentes capas y su inflamación perilesional, ¿ya? Que es resultado de los episodios sucesivos de inflamación y remielinización. Esta es una variante muy rara de la esclerosis múltiple, ¿ya? Son lesiones grandes en la cual se observan anillos concéntricos de desmielinización que se alternan con otros de mielina normal, en forma de anillo o remolino. Si se fijan, acá están los diferentes anillos. Y son zonas de remineralización y zonas de mielina normal. Entonces, vamos a tener diferentes zonas en la esclerosis de Vallot, ¿ya? Vamos a tener que el núcleo central, o el core, ¿cierto? Que representa el sitio inicial de la lesión, que a menudo es alrededor de un pénulo, donde se observa un aumento de la posible permeabilidad vascular. Bueno, este cambio entonces va a facilitar que la entrada de las células inflamatorias, como habíamos dicho, a través de mediadores químicos al tejido neuronal, iniciando el proceso desmineralizante. Después vamos a tener los anillos de desmineralización, ya que estas capas concéntricas alrededor del núcleo central indican como la expansión progresiva de la lesión, compuestas por los macrófagos activados, la microglía y los diversos mediadores químicos de esta zona, que reflejan la actividad inflamatoria continua y la destrucción de la mielina, ¿ya? Después vamos a tener los bordes, el edema perilesional, ¿ya? Que este edema perilesional se diferencia a otros por el tema de que es un edema relativamente limitado, ¿ya? Que eso va a reflejar como la naturaleza focal y altamente dirigida solamente al proceso patológico. La presentación clásica es una encefalopatía subaguda fulminante y mortal, ¿ya? Acá podemos ver la lesión en tres imágenes diferentes. La primera ponderada en T2, ¿cierto? La segunda ponderada en T1 y la tercera ponderada en T1 y con medio de contraste. Ya si se fijan cómo capta, hay diferentes capas de la lesión donde captan medio de contraste y dadurino, que es donde hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y en estas imágenes ponderadas en T2, en la coronal y en el axial, bueno, acá se demuestra muy notable los diferentes anillos de desmineralización y remineralización que hay en el borde de esta lesión, de la lesión central, ¿ya? Con su edema perivascular. Esclerosis difusa de Schindler es una esclerosis mielinoclástica difusa o esclerosis cerebral difusa se le llama, ¿ya? Representa un proceso desmineralizante progresivo. Es muy raro, ¿ya? Y comienza en la infancia y es progresiva y suele ser fatal. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta? Bueno, se caracteriza por una atrofia adrenal, ¿ya? Y desmineralización difusa del cerebro en diferentes áreas. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un escáner con la hipodensidad donde están las zonas de inflamación de la sustancia blanca. En la imagen FLAIR se ve claramente las zonas de inflamación donde hay una desmineralización de la sustancia blanca, o sea, hay una ruptura ya de la sustancia blanca y de los axones. Y podemos ver en la tercera imagen de la derecha, en la imagen C, una corte axial ponderado en T1 con medio de contraste donde se puede visualizar la captación del medio de contraste de estas lesiones. Bueno, esta lesión afecta a niños y adultos jóvenes y los hallazgos patológicos incluyen un foco asimétrico y bien grande, ya es bien extensa la lesión y bien definida en el tema de la destrucción de mielina, ya que puede afectar a un lóbulo o un hemisferio cerebral completo, o sea, bien expansiva la lesión y sigue el camino de la sustancia blanca si se fija.
Los síntomas de estas lesiones pueden incluir afasia, inestabilidad del equilibrio, demencia, dolor de cabeza, incontinencia, cambio de personalidad, dependiendo, por ejemplo, si está en la corteza prefrontal, em, convulsiones, temblores, trastornos visuales, debilidad, etcétera. Ya dependiendo entonces de dónde se origina la lesión y qué lóbulos afecten, es la sintomatología más probable que pueda mostrar el paciente. Y se caracteriza por una desmineralización bilateral, asimétrica, con lesiones extensas y confluentes, ¿ya? Tienden a ser de una a dos placas muy grandes y están en cada hemisferio cerebral y predominantemente suceden en el centro semioval, ¿ya? Y son lesiones mayores a 2 centímetros. Entonces acá tenemos todas las enfermedades, ¿cierto? O desórdenes desmineralizantes que vamos a ver ahora, por ejemplo. Vamos a comenzar por el ADEM. Entonces el ADEM, ¿qué es? Se dice encefalomielitis aguda diseminada, ¿ya? Y es una condición neurológica que se caracteriza por una respuesta inflamatoria aguda y generalizada en el cerebro y también la médula espinal, aunque es más frecuente en la población pediátrica. Bueno, ADEM también representa un desafío clínico y diagnóstico importante en la neurología, ¿ya? ADEM es típicamente una enfermedad que tiende a ser monofásica. Bueno, lo que significa que en pacientes que experimentan un único episodio de síntomas, en contraste con la recaída observada en otras enfermedades desmineralizantes, ya como la esclerosis múltiple propiamente tal. La desmineralización de la ADEM, ¿cierto? De la encefalomielitis aguda diseminada, afecta principalmente a la sustancia blanca, aunque no está limitada exclusivamente a esta área, ¿ya? Pero es la que más afecta y se asocia con infecciones y vacunación. Ya la aparición de ADEM frecuentemente sigue a una infección viral o a la vacunación. Este patrón sugiere un mecanismo inmunológico postinfeccioso, ¿ya? O posvacunación, donde la respuesta inmunitaria del cuerpo al agente infeccioso de la vacuna se desvía inapropiadamente hacia el propio tejido nervioso, ¿ya? Y es muy rara en adultos. Acá podemos ver las lesiones en secuencias ponderadas en Flyer. La sustancia gris, especialmente la de los ganglios basales, ¿cierto? Que vemos acá, donde está el putamen, el globo pálido interno y el externo, suelen estar involucrados, aunque en menor medida, ¿ya? Al igual que la médula espinal, como vemos acá en la imagen T2 de la derecha. Los síntomas clínicos son similares a la esclerosis múltiple, pero también incluyen encefalopatía, es decir, cambios en el estado mental del paciente. En tomografía axial computarizada, las lesiones suelen ser regiones indistintas de baja densidad ya dentro de la sustancia blanca y pueden mostrar realce en forma de anillo si se le inyecta medio de contraste. Entonces, el TAC, igual su sensibilidad es un poquito más baja, por así decirlo, que la resonancia magnética, por la hipodensidad que muestran estas lesiones, al igual que la hipodensidad de la sustancia blanca, ¿ya? Entonces la ADEM compromete predominantemente la sustancia blanca, observándose infiltrados multifocales, ya de monocitos y una vasculomialinopatía. Acá podemos ver todas las lesiones en una secuencia Flair sagital, ¿cierto? Aquí en una Flair axial, de cómo afecta la sustancia blanca y sigue el camino de la sustancia blanca. Y podemos ver una imagen axial ponderada en T2 también. ¿Cómo se diferencia del lado del hemisferio izquierdo, que es el sano, comparado con el derecho, si se fijan? Las lesiones suelen aparecer de 10 a 14 días después de la vacunación o la infección, ¿ya? Y evoluciona en forma impredecible. Los pacientes se suelen presentar agudamente enfermos, ya como fiebre, convulsiones y también neumonías. Acá podemos ver cómo está la lesión en la corteza prefrontal, ¿cierto? En la primera imagen de la izquierda podemos ver una imagen axial ponderada en FLAIR y se ve el aumento de señal debido a la inflamación, al igual que en la secuencia T2, donde la inflamación y el edema se ve hiperintenso, a diferencia de T1, que el edema y la inflamación se ve hipointenso. Y si se le inyecta medio de contraste, se puede ver la captación del medio de contraste debido a la disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, entre dos que vamos a visualizar en esta lesión, vamos a ver lesiones de alta señal con edema circundante, típicamente situados en las localizaciones subcorticales, ¿ya?
el tálamo y el tronco encefálico también, dependiendo de dónde esté la lesión, obviamente, porque puede estar en zonas subcorticales como la tercera, ¿cierto? Puede estar en el tálamo, como la segunda imagen, la del medio, y también en el tronco encefálico. Bueno, el T1 con gadolinio eh, tienen un realce punteado, ¿cierto? En anillo o en arco, ¿ya? Que también es el signo del anillo abierto, que a menudo se demuestra a lo largo del borde de ataque de la inflamación. Y la ausencia de realce no excluye este diagnóstico, es importante eso, ¿ya? Y acá podemos ver secuencias ponderadas en difusión, que como dijimos son secuencias que donde si están ponderados en un alto valor B, que es el valor de la difusión, son secuencias que se va a ver hiperintenso donde hay restricción de la difusión, es decir, donde no hay movimiento molecular, por así decirlo, ¿ya? O sea, vamos a ver esto en zonas donde haya una alta celularidad, ¿ya? O haya una hipertrofia celular también, donde no hay movimiento de agua, por así decirlo, en la zona intersticial. Aquí podemos ver una difusión periféricamente restringida, ¿ya? En todas las lesiones que muestra. Bueno, también decir que tiene un mejor pronóstico que la esclerosis múltiple y su curso es característicamente monofásico, ¿ya? Es decir, es un episodio que sucede una vez, se trata al paciente y ya con eso se recuperaría. No vuelve a ocurrir posteriormente como la esclerosis múltiple. También es muy común el compromiso de los nervios periféricos y las raíces nerviosas. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver una secuencia ponderada en FLAIR, ¿cierto? Ante 2 FLAIR, donde se ve un aumento de la intensidad de todo lo que son los núcleos de las raíces nerviosas, ¿ya? Que es la zona del puente, ¿cierto? Y del mesencéfalo, que de aquí se originan todo lo que son los nervios periféricos y los pares craneales. También se le puede visualizar compromiso medular, ¿ya? De más de 3 segmentos de la médula. Acá podemos ver la imagen ponderada en T2, un corte sagital, donde se puede ver toda la médula cervical, parte del bulbo raquídeo, ¿cierto? Y el puente, también con una notoria inflamación. La TEM versus la esclerosis múltiple, bueno, importante la comprensión de las diferencias entre la encefalomielitis aguda diseminada, ¿cierto? De la DEM y la esclerosis múltiple. También es importante esto para el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, ¿ya? Aunque ambas enfermedades afectan el sistema nervioso central, presentan características distintivas que las diferencian, ¿ya? Entonces la naturaleza clínica, vamos por la primera parte, que en el ADEM es monofásica, ¿ya? O sea, episodios de inflamación y de desmineralización que ocurren de forma única. En cambio, la esclerosis múltiple es multifásica, ¿ya? Es caracterizada por episodios recurrentes de inflamación y desmineralización a lo largo del tiempo, ¿cierto? Con periodo sin síntomas y después periodo con síntomas. Bueno, el desencadenante en el ADEM es viral, ¿ya? O de vacunación. En cambio, en la esclerosis múltiple es desconocido, ¿ya? Aunque se dice que, como dijimos, hay factores ambientales y genéticos que juegan un rol, se desconoce exactamente por qué sucede. Eh, bueno, en el hallazgo del líquido cefalorraquídeo en el ADEM se ve una pleocitosis, indicando presencia elevada de células blancas como respuesta de inflamación, ¿ya? Y en la esclerosis múltiple son las bandas oligoclonales, que reflejan una respuesta inmunitaria específica dentro del sistema nervioso central. Entonces, el seguimiento o la recuperación en el ADEM, una vez que se hace el tratamiento, se recuperan ya completamente. En cambio, en la esclerosis múltiple se pueden observar nuevas lesiones, ¿cierto? O desarrollo de nuevas placas desmineralizantes. Bueno, las imágenes del cordón espinal, ¿cierto? De la médula espinal, el ADEM va a mostrar una mielitis transversa, ¿ya? Que son más difusas, tienden a ser más difusas de la sustancia blanca, ¿ya? Y afectan más que nada el tálamo también. Bueno, el tálamo lo vemos acá abajo, ¿ya? Y en la esclerosis múltiple van a ser lesiones más cortas en los segmentos del cordón espinal, ¿ya? Y en el cerebro también, dado como los dedos de Dawson.
que también es importante, así se diferencia en cada una. Bueno, ¿cómo afectan la sustancia gris en cada una? La DEM va a afectar más que nada el tálamo y la esclerosis múltiple va a tender a ser más yuxacortical, ¿ya? ¿Y cómo actúan con gadolinio? Bueno, en el ADEM la mejora del gadolinio es parcheada o puede también ser ausente, ¿ya? Reflejando su naturaleza más difusa de las lesiones. Y la esclerosis múltiple tiende a ser más focal, ¿ya? Indicando áreas específicas de la actividad de la enfermedad donde hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces también tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva que se observa en pacientes con trastorno linfoproliferativo, ¿ya? Como la enfermedad de Hodgkin, la leucemia linfocítica, los linfosarcomas, y se suele dar también en pacientes con SIDA, ¿ya? La enfermedad cursa en forma subaguda con cambios de personalidad y demencia. Otros síntomas son la hemianopsia, la disartria y la ataxia en la marcha. ¿Ya? Acá podemos ver dos imágenes, una ponderada coronal T2, ¿cierto? Donde se ve toda la inflamación del lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal, también si se fijan, izquierdo. Y podemos ver la misma imagen ponderada en FLAIR donde se ve la inflamación, que sigue todo lo que es la sustancia blanca del lóbulo parietal y parte del temporal también. El curso de la enfermedad es progresivo y lleva al paciente a la muerte ya en un periodo de algunos meses, porque como es progresivo van a seguir aumentando las lesiones hasta causar una discapacidad muy grave y cuando afecta a los núcleos vitales, por ejemplo estos que están en el bulbo raquídeo, en el puente, ahí ya inevitablemente va a llevar a la muerte al paciente. También tenemos la mielinólisis pontina, que es una rara alteración neurológica, ¿ya? Etiología desconocida y se observa sobre todo en pacientes alcohólicos crónicos con enfermedad crónica acompañada de desnutrición o desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Y podemos ver acá cómo hay una inflamación del puente, si se fijan. La causa más frecuente de la mielinólisis pontina eh, el tratamiento de una hiponatremia, ya cuando los niveles de sodio se elevan demasiado rápido, te puede causar la mielinólisis pontina. Bueno, se caracteriza por una paraparesia o cuadriparesia de evolución rápida con síntomas pseudo-vulvares, ¿ya? Que se manifiestan por la disartria o la disfagia, ¿ya? Es decir, que al paciente le cueste tragar o comer también. Bueno, esta lesión no evidencia signo masa y se puede ver un signo que es el signo del mono, ¿ya? Si se fijan aquí hay un monito, aquí están las dos narices, los ojos, la boca del mono, aquí la mandíbula del mono, se ve clarito. Bueno, y la ausencia de realce tras la administración de contraste, ¿ya? De la mielinólisis pontina también es un hallazgo característico de esta lesión. Entonces, la enfermedad desmineralizante vamos a tener efectos genéticos que resultan en la síntesis anormal del mantenimiento o catabolismo de la mielina del sistema nervioso central, ¿cierto? Y se produce una alteración en la producción de la mielina o falla en la conservación de la misma. Por ejemplo, las leucodistrofias, ¿ya? Que presentan un espectro de trastornos neurológicos hereditarios que comparten característica común de afectar la mielina, ¿ya? El aislante es esencial para las fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Bueno, este grupo de enfermedades destaca la importancia crítica de la mielina en el mantenimiento de la función neurológica y la transmisión de señales a lo largo del sistema del nervioso central, ¿ya? Se puede decir que tiene un origen genético, que son causadas por mutaciones genéticas que se heredan de los progenitores a los hijos y que estas mutaciones afectan específicamente a los genes responsables de la producción y mantenimiento de la mielina. También se dice que hay una deficiencia enzimática hereditaria, que muchas leucodistrofias resultan de deficiencia enzimática, ya que impiden el correcto metabolismo de los lípidos y la mielina es un lípido esenciales para la composición de la mielina, ¿ya? Sin estas enzimas se acumulan las sustancias tóxicas que dañan las células productoras de mielina, llevando a su degradación.
Y la leucodistrofia, dependiendo de la zona, pueden ser frontal, ¿cierto? Pueden ser parieto-occipital, pueden ser subcorticales, periventriculares, es decir, alrededor de los ventrículos, pueden ser difusas, es decir, afecta casi todo, eh, pueden ser cerebelares o también pedunculares, ¿ya? Afectando acá, por ejemplo, los pedúnculos cerebelosos. Bueno, y en el escáner se va a ver una hipodensidad muy grande y simétrica de la sustancia blanca cerebral y cerebelosa, ¿ya? Lo que va a hacer que resalten todo lo que es el globo pálido, el tronco encefálico, el cuerpo calloso, etc. Acá tenemos la misma imagen del paciente anterior, donde es una imagen ponderada en T2, donde se ve una inflamación grande y sustancial de la sustancia blanca de ambos lóbulos cerebrales, ¿cierto? Bueno, los síntomas son ataxia, hipotonía, polineuropatía, retraso mental, epilepsia y atrofia óptica, entre otros. Como habíamos dicho, los trastornos autosómicos recesivos afectan a los niños y las niñas, ¿ya? Requieren que ambos padres sean portadores, o sea, sean heterocigotos. Y los propios portadores no tienen discapacidad porque es recesivo, ¿ya? Es decir, el hijo va a tener como una probabilidad de 25% de poder portar esta enfermedad, por así decirlo, ¿ya? Hay leucodistrofias que están ligadas al sexo, ya del cromosoma X, y tienen solo la madre como portadora. En promedio, la mitad de las hijas de una mujer que es portadora también serán portadoras, mientras que la otra mitad no serán portadoras de este gen. La mitad de los hijos de la mujer tendrán la enfermedad y la otra mitad no. Ahora, si un hombre afectado tiene hijos, entonces ninguno de sus hijos va a llevar a cabo la enfermedad, ¿ya? La va a padecer. ¿Por qué? Porque él le va a dar en el espermatozoide el cromosoma Y, ¿ya? Porque recuerden, el hombre da el cromosoma X y cromosoma Y, y esta enfermedad de la leucodistrofia solamente está en el cromosoma X, por lo tanto solamente las hijas serán las portadoras. Y vamos a ver a ciertas personas que padecen estas enfermedades terminalizantes, por ejemplo, Shirley Temple, que es cofundadora de la Federación Internacional de la Sociedad de Esclerosis Múltiple. También está Richard Pryor, ¿ya? Que también es parte de la Fundación de la Esclerosis Múltiple. Cliff Burr, ¿cierto? Que cambió su vida rotundamente cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple en el año 2001. También tenemos a Jack Osbourne, bueno, que es conocido como actor y productor, nacido como en el año 85 más o menos, ¿ya? Y que es hijo de la leyenda de Black Sabbath. También tenemos a Cecilia Serrano y a Alain Soula. Y bueno, unido por la esclerosis múltiple, espero que les haya gustado la clase, les haya dejado todo claro y nos vemos en clases en el feedback. Que estén bien, chicos y chicas.